Hola, bendiciones a montones. Hola, que Dios los bendiga mucho. La verdad, bueno, llegamos a la última semana de esta hermosa serie. Bueno, esperamos que hayas dejado que el Señor haya traído luz y claridad a esas áreas oscuras donde tal vez había levadura en tu vida. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Eso dice Mateo capítulo 16, versículo 6. Seguimos hablando del espíritu de los fariseos. Y cuando hablamos del fariseísmo nos referimos al comportamiento de personas que están siendo influenciadas, controladas por el mismo espíritu que tenían los fariseos. Y lo que pasa con este espíritu es que es tolerado muchas veces por los cristianos porque parece ser el Espíritu Santo, ¿no? Parece que, no sé, el énfasis que dieran es para la santidad, pero no. Es un espíritu de juicio, de condenación, de división, de legalismo, de religiosidad. Un espíritu maligno vestido como ángel de luz, ¿no? Y por eso el enemigo usa esa influencia para que cuando tenemos muchos años con Dios, ¿no? Nos pueda doblegar, ¿no? Es una influencia muy grande. Pablo, cuando le escribe la carta a Timoteo, le advierte del espíritu que estaba siendo influenciado. Pablo le dice a Timoteo que está siendo influenciado en su vida. No es el Espíritu Santo, sino el espíritu del maligno. Y él le hace una clara diferencia. Mirá lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez. Lo que, en otras palabras, está diciendo, ese espíritu que tenés es de tibieza, es de tontera, no es de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios, ¿qué es? Poder, amor y autodisciplina. Y esa misma diferenciación que hace Pablo entre el espíritu del maligno y el Espíritu Santo, nosotros también debemos hacerlo con respecto al espíritu de los fariseos. Asimismo, Dios a nosotros, cuando nos dio el Espíritu Santo, ¿qué nos dio? Nos dio un espíritu no para juzgar, no para criticar, sino un espíritu, el espíritu de Dios, para poder no andar comparándonos o creyéndonos más que otras personas, porque ese no es el Espíritu Santo. Dios nos dio un espíritu que reconoce que Dios usa a otros y aprende de ellos. El Espíritu Santo reconoce cuando otros tienen talentos, dones sobrenaturales o el favor de Dios sobre sus vidas. El espíritu de los fariseos, por el contrario, divide. Y ese no es el espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos lleva a unirnos a otros cristianos. Entonces, si en nosotros hay una tendencia a juzgar, a criticar, a menospreciar a otros o a pensar que somos más que ellos, ese no es el Espíritu de Dios. Y lo que queremos es que renuncies al espíritu de los fariseos. Te vas a dar cuenta de la influencia que este espíritu tenía sobre tu vida al ver la libertad que vas a experimentar. Simplemente tan solo por renunciar a ese espíritu, ¿no? Y con respecto a ese espíritu vimos que los fariseos tienen conocimiento acerca de Jesús, pero que no lo conocen a Él, ¿no? Y esto es lo que nos muestra en la palabra de Dios. Ellos tenían todo el conocimiento acerca del Mesías, pero cuando el Mesías estuvo con ellos, no lo reconocieron, ¿no? Y lamentablemente eso también puede pasarnos a nosotros, si nos dejamos influenciar por el espíritu de los fariseos. Podemos saber mucho acerca de Dios, pero cuando ese espíritu está en nosotros, no sentimos su presencia. Otra de las cosas que vimos es que los fariseos no honran la presencia de Dios. Y un claro ejemplo es la vida de Simón, el fariseo, que tuvo el privilegio de tener a Jesús en su casa, pero que no lo honró, no lo respetó, se creyó que era más que él, no le lavó los pies, no lo recibió con un beso, no ungió su cabeza con aceite. En cambio, una mujer prostituta que estaba por el frente de su casa, la casa de Simón, cuando vio que Jesús estaba ahí adentro, dice que entró, se postró delante de sus pies, lo honró, lo alabó, lavó sus pies, besó sus pies. Y eso es ser un espíritu de adorador, no un espíritu de los fariseos. También vimos que el espíritu de los fariseos se enfoca en los pecados de la gente, ¿no? Cuando los fariseos le llevaron a Jesús a la mujer adúltera, ellos se enfocaron en el castigo. ¿Pero Jesús en qué? En la misericordia. Por encima de la justicia, en la misericordia. Jesús se enfocó primero en las necesidades que tenía esa mujer de ser amada, de ser protegida, de ser oída, de ser perdonada. Por eso Jesús les dijo, ¿dónde están los que te condenaban? La mujer respondió, se fueron. Jesús les dijo, yo tampoco te condeno. Pero después habló de justicia y le dijo, vete y no peques más, ¿no? Ojo con eso. Otra característica de los fariseos que vamos a ver hoy es no soportan la alabanza.
que podemos ser influenciados por ese espíritu. Por eso, si por alguna razón no soportás la alabanza, lo más seguro es que detrás de eso está el espíritu de los fariseos. ¿Por qué? Porque es un espíritu de crítica. Por eso los diferentes estilos de alabanza, la excelencia, claro, el tiempo, el dinero que uno invierte para ofrecerle a Dios, a darle lo mejor. Por eso no logran conectarse con Dios y ahí se manifiesta el espíritu de los fariseos. Simón, el fariseo, no soportó la adoración que la mujer adúltera le ofreció a Jesús. Lucas 7:39 dice, y cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, que esta mujer estaba postrada adorando a Jesús, le dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. El problema que tuvo el fariseo fue con la adoración, porque el espíritu de los fariseos no soporta la adoración. Encontramos a Judas, que en los últimos días de su vida estaba siendo influenciado por el espíritu de los fariseos y no soportó que María, la hermana de Lázaro, derramara un perfume tan caro a los pies de Jesús, ¿no? En Lucas capítulo 12, versículo 5, dijo, ese perfume valía el salario de un año. ¿Cómo es posible que gaste tanta plata en la adoración? ¿No? Claro. Era su pensamiento. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Guarda, ese es el espíritu de los fariseos, que nos lleva a criticar las diferentes formas o estilos de alabar a Dios. O sea, recuerdo cuando comenzó la iglesia a tener el grupo de alabanza, guitarras eléctricas, batería, distorsión. Nosotros vimos, y bueno, ¿qué decían? El diablo se metió en la iglesia. Tremendo. Porque no soportaban otro estilo de alabanza a Dios. Pero lamentablemente este espíritu también se metió en las nuevas generaciones, ¿no? Porque critican la forma de adoración más tradicional. Claro. Esa música que cantaban antes me duerme, ¿no? Cuando en la iglesia cantamos algunas de esas canciones, los jóvenes te miran como diciendo, ¿en serio vamos a cantar eso? Pero cuidado, porque lo mismo que hicieron los mayores en otro tiempo, hoy los jóvenes lo pueden estar haciendo, así que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque así como la generación anterior tuvo que aprender a adorar a Dios en este tiempo, los jóvenes también tienen que honrar como lo hacían antes. Y hay canciones muy lindas. A mí me gustan las dos cosas. Por supuesto. No dejes que el espíritu de los fariseos te domine. Otra de las cosas que critican los fariseos de la alabanza es la calidad, la excelencia, el tiempo, el dinero que invertimos para ofrecer a Dios siempre lo mejor. Judas dijo, ese perfume valía el salario de un año. ¿Cómo van a gastar tanta plata en comprar tantas cosas para el sonido, habiendo gente que no tiene nada? Ese espíritu es un espíritu de fariseo. Comienzan criticando y después se alejan a las personas de Dios. Y sabes que el espíritu de los fariseos quiere hacer sentir culpable al adorador, diciendo que el evangelismo, lo social, el conocimiento de Dios es más importante que adorar a Dios. Otra de las cosas que dicen, el tiempo que pierden encerrados en la iglesia adorando a Dios, tendrían que utilizarlo para evangelizar. Oh, tremendo. Y uno puede decir amén, ¿no? Claro, te puede confundir lindo. Porque suena muy espiritual. Sí. Pero hay una mentira muy sutil del enemigo. Este es el espíritu de los fariseos. ¿Por qué? Porque el evangelismo, que es algo que todos tenemos que hacer, no nos tiene que alejar de la adoración a Dios. Las dos cosas no se contradicen, sino que se complementan. Eso sí. Por eso no dejemos que esas frases que vienen del espíritu de los fariseos nos roben el privilegio de adorar a Dios. Porque el propósito principal para el que fuimos creados es adorar a Dios. Nacimos para adorar a Dios. Y cuando adoramos a Dios, Él pone su corazón en nuestro corazón. Y cuando salimos con ese deseo de compartir las buenas noticias de Jesús, de ayudar a los necesitados. Así que fíjate, no se oponen entre sí la adoración y el evangelismo, sino que se complementan. Otra cosa con respecto al espíritu de los fariseos es que no soporta que otros sean alabados. Detrás de la frase, la gloria sea solo para Dios, hermano. Se esconde el espíritu de los fariseos, que no soportan que otros reciban alabanza. Por eso cuando Jesús entró a Jerusalén, sentado en un burro, en Lucas capítulo 19, versículo 37, dice, cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros y maravillas que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Pero mira lo que dice el versículo 39. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a estos seguidores por decir cosas como esas.
Versículo 40, Jesús le respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. En otras palabras, si nosotros no fuimos creados para adorar y no lo hacemos, Él va a usar la creación, las piedras, los árboles. ¿Para qué? Para que adoren. Luego vemos a Jesús entrar en el templo, sanar a los ciegos y a los cojos. Pero mirá lo que sucedió en Mateo capítulo 21. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados y preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen a los niños y a los bebés les ha enseñado a darte alabanza. Los fariseos no creían que Jesús era Dios, pero en este versículo vemos a las personas alabando al Padre por el Hijo. Alaben a Dios por su Hijo. Exactamente. Por eso a los fariseos no les gustó. ¿Por qué? Porque no soportaban que otros sean honrados, alabados. Interpretan mal las cosas. Pero la Biblia dice que ellos, sin embargo, les encantaba que la gente los reconozca, ¿no? Andaban con sus vestiduras, dando vueltas, orando en las plazas para ser reconocidos, para ser vistos. Pero cuando vieron que otro estaba recibiendo reconocimiento, no lo soportaban, porque ellos querían ser los protagonistas, ¿no? Ese espíritu se mueve en la iglesia y tenemos que tener cuidado. A veces, de repente, vemos que Dios está usando al otro y no nos gusta. Recibe reconocimiento a alguien y dice, mira cómo está recibiendo todo el reconocimiento. Y vos, que diste la idea, no te dicen nada. Mira, si tenés esos pensamientos, esos sentimientos, no los aceptes. Renunciá, porque es el espíritu de los fariseos. Dios quiere que reconozcamos a la gente. Dios dice que seamos agradecidos con aquellos que nos han bendecido, que reconozcamos sus buenas obras, que reconozcamos los dones, los talentos, los atributos, las fortalezas de las demás personas, que los aplaudamos, que los honremos y que no nos pongamos celosos. Exactamente. La Biblia dice que Dios es el único que debe ser adorado, ojo, solo adoramos a Dios, solo nos postramos delante de Dios, pero a las personas hay que honrarlas. Por eso una cosa más que Jesús dijo con respecto a los fariseos en Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Un corazón lejos de Dios. Sabemos la forma, la manera, lo externo, pero mi corazón está lejos de Dios. Por eso, si yo estoy adorando, pero mis pensamientos están enfocados sobre esa persona que me hizo algo malo, estoy enojado, con rencor, de labios lo estoy adorando, pero mi corazón está lejos de Dios. Y ese es el espíritu de los fariseos. Por eso renunciemos a ese espíritu para ser libre en el nombre de Jesús. Compartan ahora en el grupo, analicen y descubran si alguno de estos síntomas de levadura se estaban manifestando en tu vida. Vamos con esta última sesión de Detox Espiritual. Así que somos libres de contaminación. Los amamos y los bendecimos. Vamos adelante con todo. Ya se viene una nueva serie, Vamos. Serie de Navidad. Jesús es la verdadera Navidad. Va a estar tremenda, a no perderlo. Los amamos.